Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su hermano Orlando Horacio Machado desde Costa Rica, América Central. El tema a tratar el día de hoy lo vamos a estar escudriñando en el Nuevo Testamento. Este tema aparece en Marcos capítulo 9, versos 2 al 13. En el libro de Mateo también es mencionado. En el capítulo 17, versos 1 al 13. Vamos a utilizar como referencia hoy el que escribió el doctor amado Lucas, capítulo 9, versos 28 al 36. Leo con mucho gusto para ustedes. Lucas 9, capítulo es el número grande. Los versos son del 28 al 36. Los números pequeños no forman parte del canon bíblico. Están ahí para que sea más sencillo la enseñanza y el aprendizaje del libro sagrado. Entonces, con mucho gusto leo para ustedes. Dice el verso 28 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. El 29 dice: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. El verso 30 dice: y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Verso 31. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Verso 32. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Verso 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Verso 34. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Verso 35. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Verso 36. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que había visto. Entonces este es el milagro, a mi entender, más importante y espectacular que Jesús llevó a cabo. Esto por el motivo de que no es, sí es, pero no es tan espectacular y tan milagroso la multiplicación de los peces y de los panes. Porque según Juan 6:51, Jesús es el pan de vida. No es y sí es tan espectacular el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, de Lázaro, su amigo, resurrecciones que se efectuaron por intercesión del Maestro Divino. Pero Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí tenemos algo muy clarísimo. El milagro espectacular, el milagro sorprendente, el milagro que nos ocupa hoy, es un milagro donde el Dios Todopoderoso se compacta en la estatura que pudo haber medido Jesucristo. Una medida de un hombre de una talla normal. Si no, el Espíritu Santo nos hubiera revelado que era un gigante, como hizo en la antigüedad con los hijos de Anak, que hablaba de gigantes. Pero era de una talla normal. Y ahí habitó toda la gloria del Dios Todopoderoso, del omnisciente, omnisapiente y omnipresente Dios. Pero hubo un día, es este, el cual se hace mención en este texto, en cual él sintió que esa gloria se le iba a salir. Es más, yo siempre me he preguntado cómo no se le salía por los poros, por las fosas nasales, por las orejitas, por los ojos, por la misma boca, porque era mucha gloria, mucho resplandor, y es algo que es de interno hacia afuera. Todo lo espiritual es de interno hacia afuera.
Todo lo que es del mundo entra de afuera para adentro. Y entonces, donde él percibió esto, se llevó a sus 3 discípulos, que también habían estado anteriormente cuando él hizo el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Y entonces ahí él se transfigura. Se transfigura delante de un Moisés que había muerto hacía 1500 años, cuando estamos escudriñando este texto, ¿verdad? Cuando se escribe este texto, hacía 1500 años, Moisés había muerto. Y el caso de Elías fue traspuesto, ese nunca murió. Eso había sido así unos 900 años de cuando se habla de este texto. Entonces, algo extraordinario sucedió, algo súper milagroso, algo sorprendente. Hay que meditarlo, hay que meterle cerebro a esta situación. Hay una nube, esa es la Chequina de Dios, la que acompañó al pueblo santo, bendito y escogido de Israel. Y esa nube tiene una voz, y esa voz tiene un mensaje, y ese mensaje es para usted y es para mí, es para las generaciones futuras, es para la gente anterior, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que discierne los pensamientos. Entonces, es un texto que está vigente para usted hoy, para usted que me escucha hoy. Dice que la nube dio una voz y esa voz dijo: a él oíd. En Juan 2:5, el famoso milagro de las bodas de Canaán, María, la madre del maestro, también había dicho: hagan lo que él diga que hagan. Él en ningún momento da una instrucción de que se le da oración a nadie que no sea él. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 42:8, mía es la gloria y con nadie la comparto. Mis amigos, la palabra de Dios cuando dice todo es todo, cuando dice nadie es nadie, y tenemos que meternos eso en nuestra cabeza. Isaías 42:8, mía es la gloria y con nadie la comparto. ¿Cuál era el fin también de esta transfiguración milagrosa? Fortalecer la fe de los discípulos para que se reconociera doctrinalmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto marcó de una manera tan importante, en este caso, a Pedro, que 65 años aproximadamente después de esto, él escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 16, 17 y 18, que lo leo para ustedes con mucho gusto, sobre ese hecho que se dio en el monte Hebrón. Entonces dice, el 16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Me quiero detener un momento en esta frase, sutiles cuentos supersticiosos, porque el Espíritu Santo sabía que iba a venir la maldad y el enemigo, el engañador, la serpiente antigua, a sembrar idolatría por medio de sutiles cuentos supersticiosos. ¿Cuáles cuentos supersticiosos, hermano Orlando? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, les respondo. El cuento de Cartago, acá en Costa Rica, América Central. Que una piedrecita, o sea, un demonio, ¿verdad? Que aparecía en un lado, que aparecía en otro, que había que poner un templo, que es la patrona de Costa Rica. No, mis amigos. No seamos infatuados, no seamos ingenuos. Corramos la buena carrera como tiene que ser. No hay ninguna patrona de Costa Rica. El patrón de Costa Rica es Jesucristo. No hay dos. Allá en México. Pero señores, por favor, o sea, ¿qué son esos dogmas? ¿Qué son esos sutiles cuentos? Le dice la palabra de Dios, imagínese usted. Escudriñemos más la palabra.
Escudriñemos más la escritura. Dejemos de estar en esas fábulas. Que en un lienzo quedó impreso porque llevó unas rosas un indígena. Todo eso, ¿sabe para qué fue? Y está, no lo digo yo, no me vean feo. Está en el museo acá en mi país, documentado. Había que controlar al mestizo. ¿Y cómo lo controlan? Poniéndole estos grilletes en su ignorancia de la idolatría. Pero voy a continuar leyendo. Ese es otro tema muy interesante. Dice el 17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz, la voz de la Chequina, de la nube, que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y el 18 dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahí él documenta este hecho que se dio de la transfiguración, y ahí se ve que también fue para sustentar la sana doctrina, que fue para sustentar la divinidad del Maestro, porque una cosa es el Jesús hombre y otra cosa es el Jesús glorificado. Tal es así que los discípulos de Emaús no le conocieron, no le conocieron. Entonces, ahí tenemos, mis amigos, mis amigas, la palabra de Dios para el día de hoy. Si usted la ha escuchado con anterioridad, había hecho un pacto con el divino maestro, con el justo juez, y a usted se le olvidó el pacto. Bueno, a él no se le ha olvidado. Entonces es bien importante hoy volver a la amistad con Cristo. Usted no tiene que tener ningún pacto ni con la luna, ni con el sol. Si usted tiene esa clase de figuras en la casa, quítelas. Y a usted me va a decir a mí, no, pero es que yo no les hago culto, yo no me arrodillo ante ellos. El Señor dice, no te harás imagen de nada visible o invisible, que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. ¿Qué es eso, señores? Abandonemos esa ignorancia. Protestemos a esos grilletes que quieren poner en nuestro entendimiento. Y sea dirigida nuestra mente por el Espíritu Santo de Dios. Autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Ningún otro. Nadie más murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que seguir ese propósito. Si usted nunca ha oído este tema, hoy lo ha entendido, pues es un buen día para entregar su vida a Cristo. Quiero aprovechar para saludar a mis amigos y amigas de México, mis amigos y mis amigas de Chile y la gente de Centroamérica que está escuchando y entrando aquí para aprender y saliendo para servir con conocimiento. Vamos a orar para que el Eterno nos guíe a ustedes y a mí hacia la morada celestial como obreros aprobados, porque supimos emplear bien el recurso del manual de vida. Entonces vamos a decir, Dios bendito, gracias Señor por tu divina palabra, porque nos llega en el idioma que nosotros entendemos. Gracias por los milagros diarios, gracias Señor por las cosas que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En este día yo entrego mi vida a ti. Quiero caminar de acuerdo a tus mandatos, a tus preceptos, a tus estatutos. Quiero tener la guianza, la amistad, la compañía, la guardanza de tu Santo Espíritu y ser un elegido para las moradas celestiales. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.